Es posible que no sepas que en Google Ads disponemos de algo que se llama segmentos similares, que es muy parecido, si no igual, a las audiencias lookalike que tenemos o que tenéis en Facebook Ads, y esto es súper interesante. Así que no te pierdas este vídeo porque vamos a ver cómo funcionan, qué son y cómo podemos sacarles partido a estos segmentos de datos tan interesantes. Vamos a verlo. Hoy hablamos de segmentos similares. ¿Qué son estos segmentos similares? Bueno, básicamente son, como ahora veréis, son listas de usuarios, ¿vale? O listas de personas que son similares a las listas de remarketing que nosotros hemos creado en nuestra cuenta de Google Ads. Los segmentos similares evidentemente los tenemos disponibles, como ahora veremos en la ayuda de Google, en prácticamente todas las redes de Google. Hablamos de la red de display, red de búsquedas, YouTube, Gmail, lista de clientes y aplicaciones. Ahora vamos a ver cómo crea, básicamente a grosso modo, cómo crea Google Ads estas audiencias, o mejor dicho, segmentos similares, ¿vale? Pero lo más interesante es saber cómo funcionan y cómo las podemos utilizar nosotros. Muy bien, vamos a ver qué son estas audiencias, exactamente cómo las explica Google en su página web para que entendáis un poquito qué hay detrás de estas audiencias, que son muy parecidas a las audiencias de Lookalike Audiences que tenemos en Facebook Ads, y que básicamente lo que hace es buscar usuarios similares a los usuarios que tenemos nosotros ya creados en nuestras listas de remarketing, lo cual es muy interesante y ofrece muchas posibilidades para crear campañas y ampliar nuestros clientes potenciales. Así que vamos a ver cómo crea estas audiencias o estos segmentos Google Ads, y luego vamos a ver dónde están en nuestra cuenta y cómo las podemos utilizar. Vamos a verlo. Bien, pues vamos a ver qué dice Google al respecto de los segmentos similares, que son muy interesantes, por lo menos de conocer que existen, ¿vale? Y en un momento determinado podemos utilizarlo para ciertas cosas, como yo diré luego, en los que yo realmente los utilizo, ¿vale? Como ya te he comentado, son unos usuarios, ¿vale? Son segmentos de datos que se toman, ¿ok?, de nuestros datos. Es decir, son una función de segmentación que usa nuestros segmentos de datos para ampliar la cobertura y llegar a nuevos clientes potenciales, evidentemente. Entonces, utilizan nuestras listas de remarketing, ¿ok? Nuestras listas, las que creamos nosotros. Ahora veremos dónde están estas listas y cómo utilizarlas, ¿vale? Y están disponibles básicamente para todas las redes de Google. Aquí nos dice que están disponibles para red de display, búsquedas, YouTube, Gmail, lista de clientes y aplicaciones, básicamente en todas partes. Entonces podemos utilizar estas listas o estos segmentos similares en prácticamente todas nuestras campañas, lo cual es genial, ¿vale? Ventajas sí, bueno, mayor cobertura, vale, esto no lo vamos a mirar, pero sí quiero que veáis un ejemplo de cómo Google dice que se crean estas audiencias o segmentos, que ahora se llaman segmentos. Imagínate que has creado una lista de clientes, ¿vale?, con los usuarios que han comprado en tu sitio web, ¿vale? Aquí pone cuchillos de carne. Bueno, ok, por ejemplo, es un ejemplo. En tu sitio web de utensilios de cocina. Entonces has creado una lista de los usuarios que han comprado cuchillos de carne. Perfecto, ¿no? Esto es muy importante luego, porque claro, las audiencias similares, como son similares, cuantas más información le demos al sistema o al algoritmo del usuario, mejor. Porque no es lo mismo un usuario que ha entrado en nuestro sitio web de utensilios de cocina y ha hecho una compra, la que sea, a usuarios que han comprado cuchillos de carne. Es decir, este usuario, probablemente Google, como ahora veréis, pues va a crear el segmento similar teniendo en cuenta varias cosas. Entonces, lo que hace Google es, en lugar de ayudarte a llegar a grupos de amplio de personas interesadas en cocinar, con los segmentos similares se identifica a las personas de esta lista que suelen navegar por sitios específicos sobre cómo cocinar carne y acerca de juegos de cuchillos de alta calidad, antes de llegar a tu sitio. Entonces, lo que hace Google es que usuarios que tienen el mismo comportamiento, es decir, que están haciendo mismas búsquedas, que están viendo contenido similar, en este caso a juegos de cuchillos, porque el usuario ha comprado cuchillos, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta a la hora de crear vuestras listas de remarketing si queréis trabajar con los segmentos similares, porque cuanto más amplio sea nuestra lista de remarketing, más difícil será que nuestros segmentos similares sean buenos y funcionen. Pero esto lo comentaré luego, ¿vale? Evidentemente, como dice aquí, es bueno para llegar a clientes potenciales, evidentemente, está claro, ¿no? ¿Cómo funcionan? Bueno, básicamente aquí Google nos dice cómo hace o cómo crea estos segmentos.
Analizan la actividad de navegación que se ha registrado en los sitios, en este caso en la red de display, aunque también en la red de búsqueda, durante los últimos 30 días, y utiliza esta información, además del contenido que el usuario está viendo, para determinar las características y los intereses que ese usuario comparte con las personas que están en tu segmento de datos. Esto es lo más importante, es decir, la fuente, ¿cuál es? Nuestro segmento de datos, nuestras listas de remarketing. Desde ahí se crean las listas similares. Y a partir de esta información, Google busca automáticamente nuevos clientes potenciales cuyos intereses y características sean similares a los de los usuarios que han visitado tu sitio web o utilizado tu aplicación, ¿vale? Es decir, cuantos más datos, como decíamos anteriormente, cuantos más datos le demos a nuestra lista de remarketing, mejor para las listas similares. Y además las listas similares pues pueden ser una buena fuente para conseguir no nuevos clientes, pero sí llegar a más gente que pueda estar interesada en nuestros servicios, o por ejemplo pues para hacer campañas pues a nivel de tráfico frío, ¿de acuerdo? Los requisitos, muy importantes, sobre todo el tamaño de la lista origen, es decir, de nuestra lista de remarketing, pues al menos debe de tener 100 visitantes como mínimo para que Google pueda crear, y no siempre será así, una lista de remarketing, o mejor dicho, un segmento similar a nuestra lista de remarketing, ¿de acuerdo? En este caso aquí los demás requisitos no me parecen importantes a tener en cuenta, pero básicamente tienes que ver esto, los requisitos para crear una lista, es decir, no basta con crear una lista y no tengo ningún usuario para que Google me cree una lista similar, un segmento similar, ¿vale? Necesita datos, al menos 100 visitantes como mínimo, ¿vale? Así que ahora vamos a ver dónde están estas listas y cómo podemos utilizarlas. Muy bien, pues fijaos, aquí en nuestras herramientas, nos vamos aquí a Biblioteca Compartida, Gestor de Audiencias, y aquí es donde tenemos nuestros segmentos de datos. Aquí es donde tenemos nuestras listas de remarketing, que tenemos aquí unas cuantas, muchas se crean automáticamente, pero fijaos que lo más interesante de todo es que las similares también se crean automáticamente. Entonces, lo que hacemos es que ponemos un filtro y ponemos tipo de lista o de segmento y ponemos segmento similar. Le damos a aplicar y aquí tenemos los segmentos similares que Google nos ha creado, porque se crean automáticamente, fíjate, lo pone aquí. Estos son segmentos que se crean automáticamente, lo cual es genial, no tenemos que crearlos como en el caso de Facebook Ads, ¿no? Y entonces fíjate qué interesante, porque aquí tenemos no solo las que se han creado, sino el potencial que tenemos de pues impresiones en las diferentes redes. En búsquedas, en YouTube, Display y Gmail. Y fijaos que aquí tenemos, por ejemplo, similar a todos los convertidores, es decir, similar a todos los que han hecho alguna conversión en nuestro sitio web. Ojo, estos no son compradores, estos son que han hecho conversiones, ya depende de las conversiones que tú midas. Lo ideal es tener una audiencia similar de todos los compradores y mucho mejor una similar a todos los compradores de un producto concreto. Esto sería lo ideal. En este caso, fíjate que tenemos bastante posibilidad de hacer algún tipo de campaña porque tenemos una audiencia similar bastante grande. Similar a todos los visitantes, desde AdWords, es decir, todos los visitantes que han llegado desde las campañas. Similar a Product Viewers, es decir, gente que ha visto productos, que ha estado en las páginas de los productos, muy interesante. También podemos crear categorías, que esto también muy interesante, gente que ha estado en una categoría de producto. Similar a Cart Viewers, a que han añadido productos al carrito y que han estado viendo el carrito. En este caso veis que nos falta un poquito de datos. Y luego aquí fijaos que tenemos dos muy interesantes, que son las más interesantes en este caso, y son usuarios que están viendo un producto, o mejor dicho, una categoría de producto concreto, ¿vale? Entonces aquí fíjate que tenemos posibilidad de llegar a estos usuarios a través de Display y a través de una campaña de Gmail, en este caso con una campaña de Discovery. Así que fijaos, usuarios que están viendo un producto concreto o una categoría concreta, también tengo la posibilidad de utilizar una audiencia o un segmento similar. Es decir, que podemos llegar a posibles nuevos clientes potenciales utilizando este tipo de segmentos. Así que es tan sencillo como esto. Fijaos, y ahora, ¿cómo puedo utilizar estos segmentos? Es muy fácil. Yo haría una campaña tanto de búsquedas como de YouTube, como de Display o como de Gmail, o bueno, en este caso de Discovery. Y básicamente, desde aquí mismamente puedo añadirlo a una campaña, lógicamente. Pero lo ideal sería crear una campaña, como ya tenéis otros tutoriales en mi canal, crear una campaña y a la hora de segmentar utilizaríamos la segmentación, ¿ok?, de usuarios, o mejor dicho, de segmentos similares.
¿vale? Es muy importante que tengáis en cuenta que, aunque sea usuarios que están viendo un producto o usuarios que han comprado un producto en mi sitio, son audiencias similares, ¿ok? Es tráfico frío. Esto tenlo muy, muy presente. Muy bien, como has visto, Google crea automáticamente, lo cual es genial. Esto es, por ejemplo, en Facebook tenemos que crearlas nosotros de manera manual y Google las crea automáticamente. Esto es fantástico, ¿vale? Y básicamente lo que tiene en cuenta, como hemos visto, es digamos, la actividad de usuarios similar a los usuarios que están entrando en nuestro sitio web y están haciendo ciertas acciones. Hablamos de usuarios que entran en nuestro sitio web, hablamos de usuarios que están interactuando en tu canal o que están utilizando tus aplicaciones. Simplificando, lo que tiene en cuenta es la actividad del usuario que sea similar a la actividad que hace un usuario. Por eso es muy importante, como hemos visto en la ayuda de Google, que creemos listas de remarketing lo más concretas posibles. ¿Por qué? Porque cuando el sistema de Google crea la audiencia similar, cuanto más datos le demos, ¿vale? Pues mejor será o más acertada será esta audiencia, o mejor dicho, segmento similar. Vale, nota importante, digo siempre audiencia porque Google ha vuelto a cambiar el nombre y ya no son audiencias, ahora se llaman segmentos. Muy bien, como ya sabes, lo más importante para poder empezar a utilizar estos segmentos similares es que tengamos listas de remarketing lo más concretas posible. Lo recomendable es, pues, listas de remarketing de usuarios que están comprando, usuarios que están añadiendo el producto al carrito, usuarios que están viendo productos concretos o categorías concretas. Y, por supuesto, la lista de usuarios, o mejor dicho, la lista de nuestros clientes, la lista de los usuarios que están realizando compras. Lo más importante es lo que hemos comentado anteriormente, que nuestras listas de remarketing sean lo más concretas posible para que el sistema pueda crear las audiencias similares o segmentos similares con la mayor información posible. Esto es lo más importante. Y algo que quiero que quede muy claro es que nuestros segmentos similares, cuando lo vayamos a utilizar en nuestras campañas, tienes que saber que el tráfico va a ser un tráfico frío. Estos usuarios, aunque sean similares en la actividad que están realizando online a los usuarios que tenemos en nuestro sitio web y que están realizando compras, evidentemente estos usuarios no son clientes potenciales nuestros, de momento, hasta que nos conozcan. Por lo tanto, tenemos que tener esto en cuenta a la hora de crear nuestras campañas, ¿vale? Estamos haciendo campañas a segmentos similares, pero el tráfico es frío. Así que tenga esto muy en cuenta y sobre todo a la hora de medir conversiones. Estos usuarios están en la parte de arriba total del funnel. No nos conocen de nada, pero es posible que puedan llegar a ser clientes puesto que su comportamiento es similar a nuestros clientes. Bien, recomendaciones para utilizar este tipo de segmentos similares o cómo los utilizo yo. Yo siempre que utilizo segmentos similares los utilizo cuando creo listas de remarketing y listas de clientes, ¿vale? Y listas de remarketing de compradores. Esto es lo más interesante de usar. Pero si queremos ampliar y llegar a muchísima más gente, pues a usuarios que están entrando en nuestro sitio web o que están viendo una categoría concreta. Y es muy importante también que tengas en cuenta crear no solo campañas de display, sino también de discovery y, por supuesto, de YouTube para ampliar y llegar a muchísima más gente con este tipo de audiencias que son similares. Y recuerda que también es muy importante que en este caso, en estas campañas, te plantees utilizar pujas automáticas, como por ejemplo maximizar conversiones o maximizar clics. Y también ten en cuenta las conversiones que vas a medir, porque no son las mismas conversiones de los usuarios que ya te conocen a los usuarios totalmente de tráfico frío que no te conocen. Muy bien, pues espero que esto te haya ayudado, que conozcas un poquito más qué son estos segmentos similares. Son muy interesantes cuando queremos ampliar y escalar nuestro negocio y llegar a un público similar, ¿vale? Y llegar a más gente. Si ya tenemos todas nuestras campañas, ya digamos que hemos tocado techo y necesitamos escalar, llegar a más gente, es interesante empezar a probar estos segmentos similares y ver si conseguimos llegar a más clientes potenciales para nuestros productos. Espero que lo pongas en práctica desde hoy. Ya sabes, cualquier duda o consulta aquí en los comentarios o si no en mi página web objetivoganar.com y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengas un muy buen día. ¡Chao!